La frase que resuena en mi mente, la que destrozó algo dentro de mí para siempre, no fue un grito, sino un susurro venenoso de mi propio hijo. Este viejo ya no significa nada, solo es parte del decorado. Esta noche, en el ruidoso salón de baile lleno de globos que se suponía celebraría mi vida, descubrí que solo era un objeto decorativo en la celebración de mi propia obsolescencia. Cada sonrisa forzada, cada abrazo frío, cada brindis ensayado se convirtió en una pieza de un rompecabezas cruel, y esa frase fue la pieza final, la que reveló la imagen completa de mi devaluación. El ruido de la fiesta pareció desvanecerse en un zumbido lejano, y solo podía oír el sonido de mi mundo, construido con tanto esfuerzo, desmoronándose a mi alrededor, en silencio. Me llamo Ramiro Vargas. Acabo de cumplir 70 años y jamás, ni en mis sueños más locos, imaginé que la traición más dolorosa vendría de aquel a quien dediqué cada gota de mi sudor. Pasé más de 40 años como capataz de mi construcción, levantando muros, losas y techos para albergar a otras familias, mientras construía con mis propias manos el hogar que albergaría a la mía. Esta noche, hace apenas unos momentos, descubrí que el hijo que crié en esa casa, el hombre a quien le di todas las oportunidades que nunca tuve, planeaba desecharme como si fuera una herramienta vieja y oxidada. La revelación no llegó con una confrontación directa, sino con la cobardía de un comentario susurrado, creyendo que la edad me había vuelto sordo a la crueldad. La fiesta, organizada por él y su esposa, Angélica, debía ser un homenaje, una celebración de 7 décadas de vida. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que solo fue un escenario para el acto final de mi vida como patriarca. Necesitaban la imagen de la familia unida, del hijo agradecido cuidando a su padre anciano, para justificar lo que estaba por venir. El salón, irónicamente llamado El Recuerdo, se convirtió en el lugar donde mis recuerdos más felices fueron profanados por la realidad del presente. Cada detalle, desde la música a todo volumen hasta la comida sofisticada que apenas reconocía, estaba diseñado para ellos, para su círculo social, y yo era solo el pretexto, el anciano sentimental que serviría de centro de atención antes de ser almacenado en el ático del olvido. Me llamo Ramiro Vargas, tengo 70 años, y nunca imaginé que la recompensa por una vida de sacrificio sería oír a mi único hijo reducirme a un simple objeto. Esta mañana, me desperté pensando en los rostros de mis nietos, en la alegría de ver a mi familia reunida. Ahora, en medio de esta celebración hipócrita, lo único que siento es el frío de la soledad. La vulnerabilidad que siento no es la de la edad, ni la de los huesos cansados, ni la de una visión que ya no es la misma. Es la vulnerabilidad de alguien que entregó su corazón y su confianza y vio cómo los pisoteaban. Admito, con la dignidad que me queda, que el dolor es casi insoportable, pero no es un dolor que me haga agachar la cabeza. La fiesta se celebra en un barrio popular de la Ciudad de México, un lugar donde todos nos conocemos, donde las paredes de las casas guardan historias de generaciones. Este salón, El Recuerdo, ha albergado bautizos, bodas y quinceañeros de vecinos y amigos. Es un lugar sencillo pero honesto, justo lo contrario de lo que se han convertido mi hijo Javier y mi nuera Angélica. Llegaron en su coche de lujo, con ropa que costaba más que mi pensión de 18,500 pesos, saludando a todos con una amabilidad calculada. Lo organizaron todo, pero no para honrarme, sino para presumir de su éxito, para demostrarles a todos lo bien que cuidan de su anciano padre. Mis nietos, Sofía, de 10 años, y Mateo, de 8, son la única luz verdadera en esta noche oscura. Corrieron a abrazarme en cuanto llegué, con los ojos llenos de amor verdadero, sin las complejidades ni las intenciones ocultas de los adultos. Representan la esperanza, la continuidad de la familia que formé, con su abuela, Elena, que Dios la tenga en su gloria. Sin embargo, incluso su amor se está utilizando en mi contra. Javier y Angélica los colocan a mi lado para las fotos, creando una imagen de unidad familiar que es una mentira descarada. Saben que mis nietos son mi punto débil, la razón por la que he soportado tantas humillaciones en los últimos años, con la esperanza de que las cosas mejoren.
Me siento en la mesa principal, con una sonrisa cansada en el rostro, observando la celebración que parece tener todo que ver conmigo, pero donde me siento como un extraño. La música alta apenas disimula las tensas conversaciones y las miradas calculadas entre familiares. Vecinos comprensivos, como doña Elvira, que me conoce desde que era un joven albañil, me miran con una compasión que casi me derrite. Ella sabe, ve más allá de la fachada. Se da cuenta de que mi sonrisa no llega a mis ojos. Ella representa a la comunidad, el mundo real que dejé atrás cuando permití que mi hijo y mi nuera tomaran las riendas de mi vida. La normalidad que conocía empezó a desmoronarse poco a poco tras la muerte de Elena hace 5 años. Al principio, fueron pequeñas cosas. Javier me sugirió que dejara de conducir. Angélica reorganizó la cocina de la casa que construí yo misma. Metió las cosas de Elena en cajas en el sótano. Luego vinieron las decisiones financieras. Me convencieron de darle a Javier un poder notarial para facilitar las cosas. Así no tendría que lidiar con bancos ni burocracia. Es solo por seguridad, papá, dijo. Ahora entiendo que la seguridad que buscaba era la suya, no la mía. Estaba ejerciendo control sobre el único bien valioso que tengo, mi casa. Antes de continuar con la historia y revelar lo que sucedió después, el momento que selló mi destino esa noche, les pido humildemente su apoyo. Por favor, denle me gusta, suscríbanse al canal para no perderse el desenlace de este viaje y comenten desde dónde lo ven y qué hora es en su ciudad. Saber que no estoy solo, que mi historia llega a personas de diferentes partes del mundo, me da una fuerza inimaginable. Su apoyo es muy importante para mí. Es como un abrazo en medio de esta tormenta que enfrento. Tu interacción me ayuda a seguir adelante, transformando este dolor en testimonio. Cada me gusta, cada suscripción, cada comentario es un ladrillo más en el muro de dignidad que intento reconstruir a mi alrededor. Si amas a Jesús y crees en la justicia y en honrar a los padres, te insto a suscribirte para seguir las revelaciones venideras. Esta no es solo mi historia, es una advertencia, una lección sobre cómo la avaricia puede envenenar los lazos más sagrados. Tu presencia aquí me recuerda que, incluso en la oscuridad, la bondad y la solidaridad existen y pueden marcar la diferencia. Muchas gracias de corazón. Continuando, el ambiente de fiesta era una farsa bien orquestada. Javier circulaba por la sala, estrechando manos, riendo a carcajadas, presentándose siempre como el generoso anfitrión. Angélica, a su vez, supervisaba todo con ojo de águila, asegurándose de que la imagen de perfección no se viera empañada. Me trataba con una cortesía condescendiente, como si fuera un niño que necesitara supervisión constante. Papá, ¿estás cómodo? Papá, ¿quieres un poco de agua? Cada pregunta era una pequeña puñalada a mi autonomía, una forma de reforzar, ante los demás y ante mí misma, mi supuesta fragilidad y dependencia. Mi mundo actual se limita a las habitaciones de la casa que diseñé y construí yo mismo. Cada pared lleva la huella de mis manos. Cada piso fue colocado con la esperanza de un futuro próspero para mi familia. Hoy, esa misma casa se ha convertido en una prisión dorada. Mi situación financiera es precaria. Mi pensión se deposita directamente en una cuenta que maneja Javier. Él me da una pequeña cantidad para gastos personales, una cantidad que apenas alcanza para un café con mis amigos. Socialmente, me he ido aislando poco a poco. Mis viejos amigos del barrio dudan en visitarme, percibiendo la atmósfera fría y hostil que Angélica impone cada vez que aparecen. Objetos que antes eran motivo de orgullo y recuerdo ahora forman parte del paisaje que controlan. El retrato de boda de Elena y yo, que siempre colgaba en la pared principal del salón, se ha trasladado a un pasillo menos visible. En su lugar, cuelga ahora una costosa pintura abstracta que compró Angélica. Mis herramientas, que guardo en el pequeño cobertizo del fondo, son consideradas trastos viejos. Sobre todo mi vieja paleta, guardada en una caja de madera. Para ellos es un trozo de metal inútil. Para mí, es el símbolo de una vida de trabajo honesto, una extensión de mi alma, la prueba de que he construido algo duradero. La normalidad que se hizo añicos era la de una vida sencilla pero digna. Los domingos, la casa se llenaba del aroma del asado de Elena. Hoy,
Los almuerzos dominicales son momentos tensos, donde las conversaciones giran en torno a negocios, inversiones y la vida de desconocidos. Mis historias sobre las obras, sobre los retos de construir esta ciudad, a menudo se ven interrumpidas por un bostezo de Javier o una mirada impaciente de Angélica. Se avergüenzan de mi sencillez, de mi humilde pasado, sin darse cuenta de que fue este pasado el que les dio el futuro cómodo del que tanto presumen. Las posibles figuras de autoridad, como un abogado o un trabajador social, parecen distantes, casi inalcanzables. ¿Cómo podría buscar ayuda sin dinero y total libertad de movimiento? Han creado una red de control tan sutil y efectiva que, durante mucho tiempo incluso dudé de mis propias percepciones. Me preguntaba si estaba exagerando, si no era solo el resentimiento de un anciano que ve cambiar el mundo. Pero la humillación de hoy, la frase susurrada con tanto desdén, confirmó que mi intuición estaba en lo cierto. No era imaginación, era un plan cruel en pleno desarrollo. Mientras veo a Javier presumir ante un invitado importante, un promotor inmobiliario, mi mente viaja en el tiempo. Recuerdo vívidamente el día en que, a los 18 años, regresó a casa con su carta de aceptación a una de las universidades más caras del país. Sus ojos brillaban de esperanza. Yo no tenía dinero para pagar la matrícula, pero su sueño era el mío. Esa misma semana, sin decírselo a nadie, vendí el pequeño terreno que mi padre me había dejado, la única herencia de mi familia, mi único fondo de reserva para la vejez. Usé cada centavo para pagar su educación. Ese sacrificio, para mí, no fue un sacrificio en absoluto, sino una inversión en su futuro. Vendí una parte de mi pasado para construir un puente hacia el futuro de mi hijo. Vi ese diploma, la carrera de gerente de ventas, el estatus social que tanto anhelaba, como una extensión de mi propio legado. Creía que la educación lo haría mejor hombre, más sabio, más agradecido. Qué amarga ironía. La misma educación que pagué con las tierras de mi padre, ahora lo hacía avergonzarse de mí, el viejo capataz de construcción cuyas manos callosas ya no encajaban en su mundo de trajes caros y cenas de negocios. El contraste entre el joven lleno de sueños al que ayudé y el hombre arrogante en el que se convirtió es una herida que no cicatriza. Ahora habla con ese empresario, señalando nuestro barrio, probablemente describiéndolo como una zona con potencial de desarrollo. Ya no ve las casas, las familias, las historias, solo ve terrenos, oportunidades de negocio. Aprendió a calcular el valor de todo, pero ha olvidado el precio de nada, especialmente el precio de la dignidad y el respeto a los orígenes. El recuerdo de ese sacrificio choca brutalmente con la realidad de la fiesta. El hijo cuyo futuro aseguré vendiendo mi único bien, además de la casa, ahora planea vender esa misma casa para ingresarme en una residencia de ancianos. La ingratitud es tan profunda, tan dolorosa, que me da escalofríos. No es por la casa, no es por el dinero, es por la completa anulación de quién soy, de lo que represento, del amor que dediqué. No solo intenta quitarme mi propiedad, intenta borrar mi historia, reescribirla de forma que él sea el héroe benévolo y yo la carga senil. Este recuerdo me da una claridad aterradora. La niebla de la duda y la inseguridad se disipa. El dolor se transforma en una determinación fría y férrea. Subestimaron al anciano. Pensaron que la edad había debilitado no solo mi cuerpo, sino también mi espíritu. Olvidaron con quién estaban tratando. Olvidaron que el hombre que construyó la casa donde duermen sabe exactamente dónde se coloca cada ladrillo y comprende la solidez de los cimientos. Y mis cimientos, mis principios, siguen intactos. Es en ese momento que comienza la ceremonia del pastel. Javier, un poco borracho y con ganas de impresionar a su invitado, intenta apresurar el proceso. Le pido un momento. Solo quiero agradecer a mis verdaderos amigos, a los que vinieron por mí, y no por el espectáculo. Se gira hacia el encargado, y es entonces cuando pronuncia la frase, el susurro que se convierte en un trueno en mi alma. Este viejo ya no significa nada, solo es parte del escenario. Cree que la música alta ahoga sus palabras, pero lo escuché. Escuché cada sílaba,
y cada sílaba fue un clavo en el ataúd de la imagen que aún conservaba de mi hijo. Me quedo paralizada. Me falta el aire. Es una humillación pública, aunque se diga en secreto. El desprecio en su voz es inconfundible. Antes de que pueda reaccionar, Angélica, percibiendo la tensión, actúa rápidamente para salvar el momento. Agarra el micrófono sonriendo como una presentadora de televisión. Su discurso comienza con lugares comunes sobre la importancia de cuidar a los ancianos, sobre la difícil transición a la vejez. El público asiente, algunos conmovidos por su aparente dedicación, pero sé que es solo el prefacio del golpe final, y entonces lo anuncia. Con la voz más dulce y cariñosa que puede, les informa a todos, sin consultarme jamás, que han tomado una decisión maravillosa para mi bienestar. Han decidido vender la casa familiar, la que construí, para que pueda mudarme a una residencia asistida más cómoda. Usa eufemismos como residencia de lujo para personas mayores, pero todos entienden a qué se refiere. Una residencia de ancianos. Me vende la idea como un regalo, un acto de amor, cuando en realidad es mi exilio. La sala entera se queda en silencio por un instante. El anuncio público, hecho sin mi permiso, en mi propia fiesta de cumpleaños, es la humillación máxima. Veo las miradas de lástima de los invitados, la sonrisa triunfal de Angélica, el alivio en el rostro de Javier. No solo planearon mi futuro sin mí, sino que usaron mi celebración para validarlo públicamente, acorralándome, sin dejarme oportunidad de protestar sin parecer un viejo desagradecido y senil. La combinación de las palabras de mi hijo y este anuncio es la gota que colma el vaso. Algo dentro de mí se rompe, pero algo más fuerte, algo que había estado latente, comienza a despertar. Mi paciencia se agota. El dolor que siento es agudo, pero rápidamente da paso a una furia fría y silenciosa. Creen que han ganado, que la partida está ganada. Me ven como un viejo rey depuesto, exhibido una última vez antes de ser encerrado en la torre. Lo que no saben es que este viejo rey aún tiene una jugada que hacer. Han olvidado un detalle crucial en su ambicioso plan, un pequeño detalle legal que cambiará el curso de toda esta historia. La escritura de la casa, el documento, que prueba quién es el verdadero dueño, sigue a mi nombre, y nunca se la cedí. Mi rostro permanece impasible, una máscara de serenidad cansada que oculta el huracán que se gesta en mi interior. Dejo que se deleiten con su victoria momentánea. Dejo que los invitados los feliciten por su generosidad. Dejo que crean que lo tienen todo bajo control. La fiesta continúa a mi alrededor, pero para mí ya ha terminado. Lo único que comienza ahora es mi plan. Un plan para recuperar no mi hogar, sino mi dignidad. Y lo haré con la misma calma y silencio con que intentaron extinguirme. Mi fiesta de 70 cumpleaños no será recordada como el fin de mi autonomía, sino como el comienzo de mi liberación. Querían que fuera mi último acto, pero se convertirá en el primero de mi transformación. Mientras Angélica continúa su discurso hipócrita sobre el amor y el cuidado, miro mis manos callosas sobre la mesa, las mismas manos que mezclaron cemento, que pusieron ladrillos, que construyeron un hogar. Esas manos pueden estar temblorosas ahora, pero aún saben luchar. Y lo más importante, aún saben construir. Y lo que necesito construir ahora es un futuro donde yo sea el único maestro constructor. Al cortar la primera rebanada de pastel, entre aplausos y flashes, mi sonrisa es genuina por primera vez esa noche. No es una sonrisa de felicidad, sino de determinación. No tienen ni idea de lo que les espera mañana por la mañana. Creen que el escenario está listo para su obra, pero no se dan cuenta de que el escenario mismo está a punto de derrumbarse sobre ellos. La casa que tanto anhelan se convertirá en el símbolo de su derrota. El anciano que desecharon se convertirá en su peor pesadilla. La fiesta ha terminado, pero la verdadera historia apenas comienza. El camino a casa es silencioso. Javier conduce, y Angélica no para de hablar del éxito de la fiesta, de lo impresionados que estaban todos con la solución maravillosa que encontraron para mí. No digo ni una palabra, solo miro por la ventana, las calles de mi barrio, las luces de las casas de mis vecinos. Me siento como un soldado que regresa a su territorio, preparándose para la batalla final.
Me llevan a la cama. Me tratan como a un inválido. Me desean buenas noches con la misma falsedad con la que me desearon feliz cumpleaños. Lo que no saben es que no dormiré esta noche. Solo en mi habitación, abro el cajón de mi vieja cómoda. Allí, bajo unas camisas, está la escritura original de la casa. El papel está amarillento por el tiempo, pero mi nombre está ahí, claro y legible. Ramiro Vargas, el propietario. Junto a él está el poder notarial que firmé por Javier. Recuerdo el día, su insistencia, sus promesas. Un error nacido de la confianza y el amor, que ahora debo corregir. Agarro los documentos y mi teléfono. Tengo que llamar a un viejo amigo, un abogado del barrio que, a diferencia de mi hijo, nunca ha olvidado el valor de la lealtad. La noche es larga, pero mi mente está más despejada que nunca. Repaso cada detalle de mi plan. No es un plan de venganza, sino de justicia. Un plan para reafirmar mi lugar en el mundo, para demostrarles a ellos y a mí misma que mi vida vale, que mi dignidad no está en venta. El sol de la mañana no les traerá la victoria, como esperan. Traerá mi declaración de independencia. Me arrebataron la voz en mi propia fiesta, pero mañana, el cambio de las cerraduras de mi casa hablará más fuerte que cualquier micrófono. Me hicieron parte de la escenografía, pero olvidaron una regla fundamental del teatro y de la vida. A veces, la escenografía es lo más importante de la obra, es lo que lo mantiene todo unido. Y cuando la escenografía decide moverse, los actores, por arrogantes que sean, no tienen más remedio que caer. El telón está a punto de cerrarse sobre su drama y abrirse sobre el mío, y estoy listo para mí solo, para mi gran acto final de reafirmación. La casa no es solo una posesión material, es la encarnación de mi vida, y no la abandonaré sin luchar. La mañana después de la fiesta no trajo resaca de alcohol, sino una moral mucho peor. El sol se filtraba por las ventanas de la sala, iluminando los restos de la celebración. Listones caídos, un globo desinflado en un rincón. Para Javier y Angélica, se suponía que sería la mañana de la victoria, el inicio de la ejecución de su plan. Sin embargo, el silencio que los recibió fue sepulcral, pesado. Al intentar salir a sus rutinas, encontraron la puerta cerrada por dentro, con una cadena que no había usado en años. La cerradura principal, la que habían copiado, no giraba. Encontraron las cerraduras de la casa, de su fortaleza de planes, cambiadas. El primer ladrillo de mi contraataque estaba puesto. Los esperé fuera de la puerta, no con gritos ni acusaciones, sino con una calma aterradora que los desarmó por completo. Me vieron a través de las rejas de hierro que yo mismo había soldado décadas atrás. Buenos días. Creo que ya no viven aquí, dije con voz firme e inquebrantable. La confusión en sus rostros era casi cómica, transformándose rápidamente en incredulidad y finalmente en furia. Angélica fue la primera en estallar. Su voz estridente rompió la paz matutina. ¿Qué significa esto, Ramiro? ¿Te has vuelto loco? Esta es nuestra casa. La palabra nuestra flotaba en el aire, una mentira descarada que ahora sería refutada. La reacción de Javier fue más contenida al principio, un intento de mantener la fachada de un hombre razonable. Papá, hablemos. Abre la puerta. No estás pensando con claridad. Debes estar confundido por la fiesta de anoche. Intentó usar su tono condescendiente habitual, el mismo que usaba para tratarme como a una niña. Pero por una vez, ese tono no me convenció. Estoy pensando con más claridad que nunca, hijo mío. La casa está legalmente a mi nombre, y he decidido que quiero vivir mis últimos años en paz, sin la compañía de gente que me considera un objeto. La mención directa de sus palabras lo golpeó como un puñetazo. La conmoción inicial dio paso a una furia descontrolada. Las máscaras cayeron. Javier se aferró a los barrotes de la puerta, con el rostro desencajado por la rabia. Viejo desagradecido, después de todo lo que hemos hecho por ti, te dimos una vida cómoda, te cuidamos. La acusación de ingratitud era el arma que siempre usaba para manipularme, para hacerme sentir culpable por cada bocado de pan que comía bajo el techo que yo mismo había construido. Pero hoy, sus palabras eran solo ruido.
Lo que llamaban cuidado era control. Lo que llamaban vida cómoda era una jaula de oro, y el viejo pájaro finalmente había decidido que prefería la libertad a la comida de lujo. Entonces recurrieron a su arma más cruel, mis nietos. Angélica tomó su celular y me llamó. Me pasó a nuestra nieta Sofía, de 10 años. Su vocecita entre lágrimas me rompió el corazón. Abuelo, ¿por qué no nos dejas entrar? Mamá dijo que estás enojado y nos dejó afuera. Quiero verte, abuelo. Fue una puñalada directa al alma. La estaban utilizando sin pudor, enseñándole manipulación emocional, envenenando la única relación pura que me quedaba. Respiré hondo, conteniendo las lágrimas. Mi amor, el abuelo te ama más que a nada. Esto es un problema de adultos. Nos veremos pronto, te lo prometo. Colgué con las manos temblando de ira y dolor. La amenaza de separarme de mis nietos era real y aterradora, pero sabía que ceder ahora significaría perderlos para siempre, pues me convertiría en un fantasma en mi propia familia. Poco después las amenazas cambiaron de tono. La manipulación emocional dio paso a la intimidación legal. Llamaré a un abogado. Demostraremos que estás senil, que ya no eres capaz de tomar decisiones. Te internaremos a la fuerza, viejo loco, gritó Angélica, mientras Javier ya estaba al teléfono, seguramente con su abogado, planeando los siguientes pasos para despojarme no solo de mi hogar, sino también de mi propia identidad legal. En la soledad de mi recién recuperado hogar, el silencio era mi aliado. Por primera vez en años podía oírme pensar. Fui a la pequeña oficina donde Javier organizaba mis cuentas. Me entregaba una pila de extractos bancarios mensuales, siempre con un breve resumen. Todo en orden, papá, no te preocupes. Nunca me había preocupado. Confiaba en él. Ahora, con el tiempo y la claridad que me dio la crisis, comencé a analizar cada línea, cada transacción, de los últimos 3 años. Lo que descubrí fue un drenaje lento y constante de mis ahorros, pequeños retiros, semana tras semana, cantidades que aisladas parecerían insignificantes. 500 pesos por aquí, 800 pesos por allá, estaban catalogadas como gastos del hogar o mantenimiento. Pero la casa no había tenido ningún mantenimiento significativo. Yo mismo arreglé lo que fallaba. Al sumar todo me di cuenta de que se habían malversado decenas de miles de pesos a lo largo de los años. No fue un robo descarado, sino una red de pequeños fraudes, un abuso de confianza metódico y cruel. No solo planeaba robarme el futuro, ya me estaba robando el pasado, los ahorros de toda mi vida poco a poco. La discrepancia entre su aparente éxito y la realidad de sus problemas financieros empezó a cobrar sentido. Los coches caros, la ropa de diseño, las vacaciones extravagantes, todo probablemente se financiaba en parte con el dinero que me quitaban. Recordé a Angélica quejándose de una crisis del mercado, o a Javier mencionando clientes difíciles. Eran excusas, justificaciones para sus propios fallos de gestión, mientras usaban mi pensión y mis ahorros como cajero automático personal. Se justificaban, probablemente diciéndose que era un anticipo de la herencia o que se lo merecían por cuidarme. Entré en la sala y mi mirada se posó en el retrato de Elena. Su sonrisa serena parecía observarme, y una oleada de añoranza y arrepentimiento me invadió. Recordé una conversación que tuvimos unos años antes de que se fuera. Javier nos había pedido un préstamo considerable para expandir su negocio. Estaba dispuesto a darlo como siempre, pero Elena, con su aguda intuición, dudó. «Ten cuidado, Ramiro», me dijo esa noche. «Nuestro hijo es un buen hombre, pero Angélica lo está presionando. El amor al dinero puede cambiar a las personas. No lo des todo. Protege tu seguridad». No la escuché del todo. Argumenté que era nuestro deber ayudar a nuestro hijo. Ahora, sus palabras resonaban como una profecía. Su recuerdo me dio fuerza. No solo luchaba por mí mismo, honraba su sabiduría, protegiendo el legado que construimos juntos. Elena siempre fue el cimiento emocional de nuestra familia, el pilar que lo mantenía todo unido. Tras su partida, la estructura comenzó a desmoronarse, y yo, cegado por el dolor y la confianza, no me di cuenta de las grietas que se formaban. El comportamiento de Javier y Angélica no era nuevo.
Simplemente se volvió más audaz en su ausencia. Ella era el escudo que me protegía, y sin ella, me convertí en un blanco fácil para su avaricia. Decidí que necesitaba algo más que cambiar cerraduras. Necesitaba fortaleza legal. El abogado con el que contacté, mi amigo de la infancia, el licenciado Morales, fue rápido y eficiente. Me explicó que el poder notarial que había firmado podía revocarse en cualquier momento. Estás en tu derecho, Ramiro, y su intento de vender la casa sin tu consentimiento explícito, especialmente por la forma en que se anunció, podría calificarse de coerción y abuso de una persona vulnerable. Sus palabras fueron música para mis oídos. La ley estaba de mi lado. Iniciamos de inmediato el proceso para revocar el poder notarial, registrado con el número 4.521, y notificar al Banco Santander, en la Avenida Insurgentes, sobre el cambio de control de mi cuenta. El conflicto no tardó en escalar. 2 días después recibí la visita de un funcionario judicial. Me entregó un sobre. Era una notificación formal, el primer paso de una demanda interpuesta por Javier. La petición alegaba que sufría de deterioro cognitivo senil, que mis acciones eran irracionales y perjudiciales para mí mismo, y solicitaba una evaluación psiquiátrica obligatoria para determinar mi inhabilitación. En otras palabras, querían que un juez me declarara oficialmente incompetente, despojándome de todos mis derechos civiles y otorgándoles el control total sobre mi vida y mis bienes. Había más en juego. La lucha ya no era por la casa, era por mi cordura, por mi identidad. El documento era una cruel obra de ficción. Me retrataba como un hombre, confundido y olvidadizo, propenso a los delirios. Citaba el cambio de cerraduras como prueba de mi paranoia. Cada línea era una distorsión de la verdad, una puñalada a mi dignidad. Angélica, con su obsesión por el estatus, seguramente veía esto como la única manera de evitar el escándalo social. Si lograban etiquetarme de loco, sus acciones parecerían un acto de desesperado cuidado, no de codicia calculada. No solo intentaban robarme mis posesiones, intentaban robarme mi propia narrativa, mi historia, mi reputación. Pero la comunidad que me rodeaba empezó a reaccionar. La noticia se extendió rápidamente por el barrio. Doña Elvira, mi vecina de toda la vida, fue la primera en actuar. Organizó un pequeño grupo de amigos y vecinos. Empezaron a traerme comida, a ofrecerse a ir al mercado, simplemente a sentarse conmigo en el porche durante unas horas. Se convirtieron en mi red de apoyo, mis ojos y mis oídos. Vieron a Javier y Angélica llegar a la puerta, gritando amenazas, intentando intimidarme. Su presencia, su solidaridad silenciosa, fue una barrera invisible contra los ataques de mi familia. La dramática ironía de la situación era palpable. Yo, espectador de mi propia tragedia, conocía las manipulaciones financieras, las mentiras, la avaricia. Javier y Angélica, los antagonistas, creían tener el control, ejecutando un plan contra un anciano frágil, sin saber que cada acción agresiva solo fortalecía mi posición ante la comunidad y la ley. Creían que me aislaban, pero en 1900 realidad, se aislaban a sí mismos, revelando su verdadera naturaleza a todo aquel que quisiera verlos. Cada grito que Angélica lanzaba en la puerta era un testimonio de sí misma. La escalada de la situación siguió una progresión geométrica. Al principio, se trataba de dinero y la propiedad de la casa. Luego, se convirtió en una batalla por mi dignidad y autonomía, con la amenaza de una orden judicial. Finalmente, afectó la esencia de mis relaciones familiares, la dolorosa manipulación de mis nietos y el legado de mi relación con Elena. Cada nuevo ataque era un 20 o 30% más intenso que el anterior, llevándome a un límite emocional que desconocía. Luchaba no solo por un techo, sino por el derecho a definir quién soy. Un día, ocurrió la inevitable confrontación directa. Había salido temprano a comprar pan a la panadería de la esquina, un pequeño acto de normalidad que me negaba a abandonar. Javier me esperaba. Me acorraló entre el mostrador y la vitrina de pasteles. Su rostro estaba pálido, con profundas ojeras.
La arrogancia había dado paso a una desesperación febril. Tenemos que parar esto, papá. Lo estás destruyendo todo, dijo en voz baja y tensa, para no llamar la atención de los demás clientes. La conversación que siguió fue la revelación más oscura de todas. Ya no fingía preocupación. Su lenguaje era transaccional, directo. Devuélveme el poder notarial. Firma la autorización de venta de la casa. Te daré un bonito apartamento, me encargo de todo. Es muy sencillo. Era una propuesta de negocios, no una conversación entre padre e hijo. Cuando me negué, perdió la calma. No te pido permiso, susurró. No entiendes lo que está en juego. Necesito ese dinero. Era la primera vez que admitía abiertamente su motivación. No era mi bienestar, era su necesidad. Fue entonces cuando confesó la magnitud de su traición. Me reveló que estaba profundamente endeudado. Su negocio, su imagen de éxito, era un castillo de naipes. Había hecho malas inversiones y, para cubrir las pérdidas, había hipotecado su propia casa e incluso había pedido préstamos usando la futura venta de la mía como garantía. Si no vendo esa casa, estoy arruinado, papi. Arruinado. ¿Entiendes? Lo perderé todo. Angélica me dejará. Mi vida se acabará. La revelación me golpeó con la fuerza de un golpe físico. La profundidad de su irresponsabilidad y egoísmo era abrumadora. No solo planeó desposeerme, sino que lo hizo con imprudencia, arriesgando mi único activo para sostener su estilo de vida insostenible. Había construido su futuro sobre la demolición planificada del mío. La indignación moral que sentí fue inmensa. No me veía como su padre, sino como su último recurso, su póliza de seguro, su plan de rescate. Mi bienestar nunca fue una variable en su desesperada ecuación. El segundo acto de esta tragedia termina aquí, en este momento de máxima vulnerabilidad. Estaba en la panadería, con la bolsa de pan caliente en las manos, el olor a levadura mezclándose con el agrio, olor de la desesperación de mi hijo. Me dejó allí, con su venenosa confesión flotando en el aire, junto con la citación judicial que llevaba en el bolsillo, el peso de su inminente destino, la crueldad de su plan, la batalla legal por mi cordura. Todo se derrumbó sobre mí. Me habían empujado al límite. Ahora, tenía dos opciones: dejarme caer o aprender a volar. Y yo, Ramiro Vargas, nunca he sido hombre de dejarme caer. Al volver a casa, el olor a pan recién hecho se mezclaba con la amargura de la traición. La confesión de Javier en la panadería fue el golpe de gracia, la pieza final que reveló no solo codicia, sino una desesperación egoísta que usaba mi amor como palanca para su propia salvación. Me senté en mi sillón, el mismo donde Elena y yo habíamos pasado tantas noches, y el peso de la realidad me aplastó. Esto no era solo una casa, era el robo de una vida. Cada foto en la estantería, cada objeto decorativo que había elegido, cada recuerdo impreso en las paredes, todo estaba en juego. El dolor era físico, una presión en el pecho que me dificultaba la respiración. La soledad en ese momento era absoluta, un eco en el vacío dejado por la confianza rota. Miré el retrato de Elena en la pared. Su dulce sonrisa parecía interrogarme. ¿Qué harás, Ramiro? ¿Dejarás que destruyan todo lo que hemos construido? El recuerdo de sus palabras de advertencia me invadió, mezclado con la culpa por no haberlas escuchado. Pero la culpa rápidamente se transformó en algo más, una determinación férrea. Habían confundido mi paciencia con debilidad, mi silencio con sumisión. Miré mis propias manos, temblorosas pero aún fuertes, las manos que construyeron esta casa de la nada. La vulnerabilidad dio paso a una determinación férrea. No, Elena, no lo permitiré. Esta lucha ya no se trata de mí, se trata de nosotros, de nuestro legado, de la dignidad que siempre has defendido. Mi primer acto de resistencia inteligente fue levantar el teléfono y llamar de nuevo al licenciado Morales. Programé una reunión para la mañana siguiente. Pasé el resto del día reuniendo pruebas, los extractos bancarios con los retiros sospechosos, la citación judicial que me enviaron. Anoté fechas y conversaciones. Ya no era el viejo confundido que me pintaban, era un hombre con una misión.
Me preparé para la batalla no con furia ciega, sino con la precisión de un capataz que analiza los planos de un edificio antes de empezar la obra. Cada documento era un ladrillo, cada hecho el cemento que consolidaría mi defensa. La casa, que una vez fue mi refugio, ahora era mi cuartel general. A la mañana siguiente, en la modesta sala de conferencias del licenciado Morales, sentí un atisbo de esperanza por primera vez en mucho tiempo. Examinó los documentos con expresión seria. Ramiro, esto es más de lo que tenemos. Su notificación legal, basada en acusaciones falsas, y estos extractos bancarios, que muestran un claro patrón de abuso financiero, son armas poderosas a nuestro favor. No solo podemos revocar el poder notarial, sino también presentar una demanda por explotación de una persona vulnerable. Me explicó mis derechos, el proceso legal y las posibles consecuencias. Su claridad y confianza fueron un bálsamo para mi alma herida. No era solo un abogado, era un aliado que validó mi lucha. El apoyo no solo vino del ámbito legal. Esa tarde, doña Elvira llamó a mi puerta acompañada de una mujer que no conocía. Era Marta, una trabajadora social jubilada que vivía a pocas cuadras. Doña Elvira le había contado mi historia. Marta se sentó conmigo en la cocina, con una calidez que me recordó a Elena. Me escuchó con paciencia, sin juzgarme. Lo que usted está pasando, don Ramiro, tiene un nombre. Es abuso financiero y psicológico. Y no está solo. Muchas personas mayores sufren en silencio por vergüenza o miedo. Su valentía al luchar es un ejemplo. Sus palabras fueron una poderosa validación emocional, aliviándome de la culpa y la vergüenza. La mayor sorpresa, sin embargo, vino de una fuente inesperada. Esa noche sonó el teléfono fijo. Dudé en contestar, temiendo que fuera Javier o Angélica, pero lo hice. Era la vocecita de mi nieto Mateo, apurada. Abuelo, mamá está en la ducha. Solo quería decirte que te extraño. Sofía también. Te queremos. La llamada duró menos de un minuto, pero su impacto fue inmenso. Era la prueba de que su amor por mí aún existía, puro e intacto por la avaricia de sus padres. Esa vocecita me dio la fuerza de 1000 ejércitos. Luchaba no solo por mi dignidad, sino por el futuro de mi relación con ellos, para que algún día supieran la verdad y el abuelo que realmente soy. Con esta nueva red de apoyo, mi estrategia cambió. No bastaba con defenderme, necesitaba tomar la iniciativa. El licenciado Morales me presentó una idea audaz, una jugada final que podría poner fin a la guerra con un solo movimiento. Era arriesgado, requería coraje y un desapego que no estaba seguro de poseer. Pero al analizar la situación, me di cuenta de que la casa ya no era un hogar. Se había convertido en un campo de batalla, un trofeo. Y a veces, para ganar la guerra, hay que volar por los aires el propio castillo. La decisión fue la más difícil de mi vida, pero fue la única que me devolvería el control total. Unas semanas después, se programó la tensa reunión de mediación familiar. Tuvo lugar en el despacho del abogado de Javier, un espacio frío e impersonal con muebles de cuero y una vista panorámica de la ciudad. Javier y Angélica llegaron con un aura de confianza, creyendo que mi presencia era una señal de rendición. Me vieron como el anciano acorralado, finalmente dispuesto a negociar los términos de su derrota. Sus miradas eran una mezcla de triunfo e impaciencia. No tenían ni idea de que yo no estaba allí para negociar, sino para dictar los términos finales de la paz que yo mismo había forjado. Su abogado empezó a hablar, presentando lo que llamaron una propuesta extremadamente generosa. Podría seguir viviendo en la casa el resto de mi vida. A cambio, retiraría la revocación del poder notarial y firmaría un nuevo documento, una tutela voluntaria, que les otorgaría control total e irrevocable sobre todos mis bienes y decisiones médicas. Era mi sentencia de muerte civil, envuelta en papel de regalo. No querían la casa, lo querían todo. Querían ser mis dueños. Escuché en silencio, dejándolos desnudar su avaricia sobre la mesa de caoba pulida. Cuando terminaron, el silencio invadió la sala. Todas las miradas se posaron en mí. El licenciado Morales me hizo una leve inclinación de cabeza. Era mi turno. Lentamente,
Abrí el pequeño maletín que había traído y saqué un objeto envuelto en una tela vieja. Lo coloqué sobre la mesa con un golpe seco. Desenrollé la tela, dejando al descubierto mi antigua paleta, desgastada por el tiempo y el trabajo. Javier y Angélica me miraron con desdén y confusión, como si finalmente hubiera perdido la cabeza. No entendían que aquello no era una herramienta, sino mi declaración final, mi cetro, mi símbolo de poder. Miré directamente a los ojos de Javier, el hijo que amaba y que se había convertido en un extraño. Mi voz no tembló. Con esto, dije, tocando el frío metal de la paleta, construí el techo que te protegió de niño. Con esto pagué la educación que te dio un futuro. Creíste que, dándome un plato de comida en mi propia casa, podrías quitarme la dignidad que esta herramienta representa. Te equivocaste. La sorpresa en su rostro era palpable. La mención directa de su ingratitud delante de los abogados lo desarmó. La verdad pesaba más que cualquier argumento legal. Entonces me volví hacia Angélica, que me miraba con puro odio. Y tú, continué, con la misma calma mordaz, tomaste el micrófono en mi fiesta para silenciarme, para anunciar al mundo que mi vida había terminado. Pero lo único que hiciste fue darle voz a tu propia miseria, a tu miedo a volver a ser pobre. Un miedo tan grande que te hizo intentar robarle a un anciano. Su máscara de sofisticación se quebró, revelando el pánico que se escondía tras ella. Fue entonces cuando asesté el golpe final, la revelación de mi golpe maestro. Ya vendí la casa, y no a ti. El silencio en la sala era ensordecedor. Javier palideció. ¿Qué? ¿No pudiste hacer eso? La casa está en litigio, balbuceó. Fue entonces cuando el licenciado Morales intervino, colocando una carpeta sobre la mesa. La casa nunca estuvo en litigio, porque su petición no fue aceptada por el juez. Mi cliente, en plena lucidez, vendió su propiedad legal. La transacción se completó ayer. Entonces expliqué. Se la vendí a una familia joven, albañiles como yo, que sabe lo que es empezar de cero. Se la vendí por un precio justo, a alguien que construirá allí una casa de verdad, no un negocio. La derrota en los rostros de Javier y Angélica era total. Su estrategia, basada en mi supuesta incapacidad, se desmoronó. Había demostrado con un complejo acto legal y financiero que estaba más lúcido y capaz que nunca. El arma que intentaron usar contra mí, mi supuesta senilidad, era la misma que yo usé para desarmarlos. Su argumento para interdictarme estaba muerto. Habían perdido su casa, su herencia y, sobre todo, la batalla. Se levantaron, derrotados, sin decir palabra, y abandonaron la sala. La guerra había terminado. El resultado, sin embargo, no es un cuento de hadas de reconciliación. Con el dinero de la venta, compré un apartamento pequeño pero cómodo en un barrio más modesto, cerca de mis viejos amigos y mi comunidad. La solución de mi historia no reside en la venganza, sino en la paz mental que he recuperado. Renuncié a una casa grande por un hogar pequeño, pero uno que es verdaderamente mío. Mi relación con mi hijo está rota, quizás para siempre. El dolor de esta pérdida existe, pero ya no me define. Mi dignidad sí. Ahora, paso mis días en el porche de mi nuevo hogar, sintiendo el sol en la cara. Doña Elvira me visita para tomar un café, y mis viejos amigos se quedan a charlar. Alescao. Enseñé al hijo de mi nuevo vecino a arreglar su bicicleta. Mi paleta ya no la guardo como una reliquia. Está en mi pequeña caja de herramientas, lista para usar. Es un recordatorio constante de que, sin importar la edad, un hombre solo deja de construir cuando se da por vencido. Y nunca me rendí. Recuperé el control de mi vida y, lo más importante, mi autoestima. La justicia que encontré no fue ver a mi hijo y a mi nuera castigados por la ley, sino verlos obligados a afrontar las consecuencias de sus propios actos. Sin el dinero de mi casa, tuvieron que afrontar la realidad de sus deudas, vender su auto de lujo y cambiar su estilo de vida. Su castigo es vivir con la verdad de quiénes son. Para mí, la victoria es la paz mental, la libertad de decidir qué comer, la alegría de caminar por la calle y ser recibido con genuino respeto. Sin embargo, aún queda un cabo suelto.
un hilo de esperanza y tensión. La cuestión de mis nietos. Los amo profundamente, pero están bajo la influencia de sus padres. He ganado la batalla por mi dignidad, pero la lucha por sus corazones sigue siendo incierta. ¿Lo entenderán alguna vez? ¿Será el amor que compartimos lo suficientemente fuerte como para superar las mentiras que seguramente oirán sobre mí? Esta es la resolución parcial, la satisfacción insatisfecha que marca el final de este capítulo de mi vida. Y aquí termina la historia por ahora, con una mezcla de paz e incertidumbre. Anoche sonó mi teléfono. En la pantalla, el nombre que más anhelaba y temía ver. Sofía. Mi corazón se paró por un segundo. Me quedé mirando el teléfono que sonaba, la foto de mi nieta sonriéndome. Contestar podría significar escuchar más manipulación, más dolor, pero no contestar podría significar cerrar una puerta para siempre. La esperanza de escuchar su voz, la tensión de lo que pudiera decir. Esta es la promesa de un nuevo comienzo, de un nuevo capítulo aún por escribir.